Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 21 de Filosofía y Educación. El tema que nos convoca en esta clase es un texto de Martha Nussbaum, La monarquía del miedo, una mirada filosófica a la crisis política actual, un texto del año 2017. Martha Nussbaum es una filósofa estadounidense, nacida en 1947, que se centra en filosofía práctica, o sea, en ética, política, derecho, que estudió en Harvard y que está radicada desde hace muchos años en Nueva York. Estamos en la última parte del programa y estamos estudiando filósofas. Y estamos estudiando filósofas que son feministas, por supuesto. En el caso de Martha Nussbaum podemos pensar en una suerte de feminismo moderado, por decirlo así, pero que no estamos estudiando estas filósofas justamente en el rasgo feminista, sino viendo cómo estas filósofas también piensan temas de filosofía política. En parte porque nuestro programa está centrado en esta cuestión de la filosofía política, pero en parte también para salir un poco de esta idea de que vamos a estudiar filósofas, bueno, entonces vamos a hablar de feminismo y punto, ¿no? Como decir, las filósofas solo pueden hablar de feminismo. No, de ninguna manera. Las filósofas pueden y deben hablar de feminismo y de todos otros temas. En este caso, filosofía política, que suele ser de las ramas de la filosofía, eh, probablemente la menos, con menos paridad de género. Esto ustedes no lo saben, pero créanme. Venimos de hecho de ver el texto de Wendy Brown justamente sobre el neoliberalismo y toda una serie de consideraciones de cómo el neoliberalismo transforma nuestras cabezas, transforma nuestros valores, nos convierte en empresarios, en capital humano, en autoinversores, en gente que estamos preocupados por una imagen, no por vender un modelo de éxito, un plan de negocios, y que con eso nos presentamos, bueno, no acá en el caso de los estudios terciarios, pero como es en Estados Unidos que hay una carta de presentación, pero sí en un trabajo, ¿no? Como ese capital humano que está desaprovechado y que por eso estamos ofreciéndolos como algo que va a dar mucho rédito y que justamente en la ecuación inversión-rédito va a dar un saldo muy positivo. Bueno, todo eso son datos absolutamente interesantes de este contexto actual, que también es lo que estamos tratando de pensar con estas autoras, con estas filósofas. En la próxima clase hablaremos de otra gran filósofa, también feminista y muy militante, como es Nancy Fraser. Pero ahora vamos a ubicarnos con Martha Nussbaum y este texto, La monarquía del miedo. Los libros de Martha Nussbaum son como muy entendibles, esta lectura es particularmente fácil y trata siempre de buscar una suerte de equilibrio. En la introducción parte de un hecho. Es más detallado el texto, pero hemos recortado, digamos. ¿Cuál es este hecho? La asunción de Donald Trump en 2016. ¿No? Trump es el presidente de Estados Unidos hasta ahora. No sabemos qué pasa en estas elecciones que están ocurriendo dilatadamente. Y esto, bueno, es un personaje nefasto desde todo punto de vista, misógino, racista, supremacista blanco, propagador de prejuicios para todas las culturas del mundo. Y claro, eso para una persona culta radicada en Nueva York es realmente un escándalo. Y efectivamente lo que detecta Martha Nussbaum es que la victoria de Trump genera un enorme miedo, ¿no? En Estados Unidos hay mucho miedo. Y este miedo va a ser común no solo a las personas cultas que ven como Trump es como una suerte de bestia, ¿no? Incontrolable, sino también incluso a las personas sencillas, ¿no? Este miedo es lo que está caracterizando a la sociedad actual. Y por eso habla de la monarquía del miedo, porque claro,
ese miedo es lo que termina legitimando, por miedo, se termina legitimando cualquier cosa. Cualquier cosa. Este miedo además suele ir mezclado con la ira. En este caso la ira es un enojo, no en el sentido positivo que estaba pensando Peter Sloterdijk, ¿no? De una canalización frente a la injusticia, sino que es una ira un poco irracional. Aparece también el tema de la culpa, o del culpar más que de la culpa, ¿no? Echarle la culpa a otros, ¿no? De lo que les pasa. Y por supuesto aparece también el tema de la envidia. Y este miedo para Nussbaum tiene que ver fundamentalmente con que está cayendo, está desmoronándose el sueño americano, ¿no? El sueño americano. ¿Y qué es el sueño americano? Bueno, el sueño americano es una promesa de ascenso y progreso social. Promesa histórica de Estados Unidos, ¿no? De una persona que empieza vendiendo cosas en la calle, después se pone una tienda, después una cadena y se vuelve multimillonaria. Eso aparece en las novelas más viejas. O un ejemplo más nuevo, más de ahora, empieza vendiendo chucherías o, como se dice, feria de cosas usadas en el garage de su casa y termina armando una, no sé, Google, ¿no? Termina armando una mega empresa de software. El sueño americano es eso, que empieza muy de abajo y termina plenamente arriba. Por supuesto que el sueño americano lo cumple muy poca gente, pero lo importante no es que lo cumpla muy poca gente, sino que todos estén ilusionados en poder cumplir ese sueño americano. Bien, ¿y dónde se ve que se desmorona? Bueno, se desmorona la renta, ¿no? Cada vez ganan menos sueldos, cae el sistema de salud, ¿no? Trump arrasó con los seguros médicos de Obama, cada vez es más cara la educación superior y eso implica, lo venimos viendo desde Althusser, lo vimos también con Wendy Brown, ¿no? Eso implica quedarse afuera de la sociedad, no tener una educación superior de calidad, o sea, poder pagar una educación superior buena, no tener buena plata para pagar, implica después no tener un buen trabajo, no tener una buena casa y todo lo demás. Y entonces, esa bronca, esa ira, ¿qué hace? Se vuelca culpando a otros, por ejemplo, a los inmigrantes, a los negros o a las mujeres. Y esto, dice Marta Nussbaum, sucede por derecha y por izquierda, esta culpabilización a otros. La derecha, bueno, con esta cuestión racista, supremacista, discrimina a los negros, a los latinos, a los asiáticos, a ese enorme ellos que vienen supuestamente a robar nuestro trabajo. Pero también por izquierda. ¿Por qué? Porque se culpa a la élite, ¿no? A la partidocracia, podríamos también agregar. La élite poderosa que se robó el país y que ha vaciado de sentido la democracia, como veníamos viendo con el texto de Wendy Brown. Vamos a ver también un poco más sofisticadamente Nancy Fraser hace una lectura parecida, ¿no? De cómo esas grandes corporaciones económicas terminan manejando todo en Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Un país que está polarizado, está justamente atravesado por la grieta, por eso es tan interesante de analizar. Cada una de esas partes tiende a demonizar a la otra, a descalificarla, ¿no? Y entonces, claro, no hay ninguna posibilidad de conciliación. Marta Nussbaum, entre paréntesis, es especialista también o uno de los temas a los que se dedicó mucho es Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles siempre buscaba en determinadas cosas, no siempre en realidad, sino que frente a opuestos que son malos, siempre buscaba un término medio de conciliación. Acá la situación parecía ser que, para usar palabras que vimos con Chantal Mouffe, ¿no? Al comienzo del curso, que el antagonismo se ha agudizado tanto que hay que suavizar para encontrar algún punto, digamos, de tranquilidad. Básicamente porque la idea de fondo de Marta Nussbaum acá es que el miedo enceguece, el miedo impide pensar.
Y fíjense, justamente, esta idea del sueño americano, que es lo que desata el miedo, eh, ha generado el mito de un Estados Unidos inclusivo, ¿no? Claro, porque como es el capitalismo superpoderoso, a todos parece que la pasan bien en Estados Unidos, y no es así. Claramente no es así. Esa idea del Estados Unidos inclusivo no fue ni es una realidad materializada, para empezar. ¿No? Entonces, está claro que ese sueño americano está roto y es ficcional, y en medida que empeoran las condiciones económicas, eso se ve cada vez más claro. Pero por otro lado, y ahí suavizando para el otro lado, digamos, eh, es cierto, dice que Trump es un retroceso, ese presente, en el avance hacia la igualdad, pero no es el apocalipsis, ¿no? De hecho, a veces esa exageración termina haciendo borrar, qué sé yo, pensaba, hay muchas imágenes de Trump con símbolos nazis, termina haciendo borrar una mirada por lo menos más equilibrada, que es lo que está tratando de buscar Martha Nussbaum. Es decir, el problema es que el miedo, el pánico, exagera y aumenta los peligros, es decir, lo termina produciendo, ¿no? El miedo hace que uno termine creyendo que el sospechoso es violador, asesino, ¿no? Así, ya precipita las cosas, hace que los peligros ocurran. Lo que podría ser que ocurra, ocurre. Y así las emociones invaden todos, y lo que propone ella, claro, en ese momento tan efervescente, recién ganó Trump, es frenar y examinar, mirar qué hay en el miedo, qué hay en esas emociones, y tratar de racionalizarlo un poco, un poco. Y acá salteamos a un capítulo 6, un cóctel tóxico, sexismo y misoginia. Porque vamos a ver cómo analiza Martha Nussbaum el tema de la hostilidad hacia las mujeres, ¿no? Y esto se vio, fue muy visible en la campaña de Trump, en la campaña presidencial. Trump, que además se caracteriza no solo por una misoginia, ¿no? O sea, por un desprecio absoluto hacia las mujeres, machismo insoportable en el siglo XXI, sino también porque se caracterizó por enorme cantidad de fake news. Fake news son esas noticias falsas que todo el tiempo se generan, que todo el tiempo se propagan y que están destinadas generalmente a exaltar a los fanáticos, ¿no? Porque, digamos, qué sé yo. También hay gente que sale y dice la Tierra es plana, son terraplanistas, están convencidos, tienen toda una serie de argumentos para sostener eso. Y, y en definitiva, siempre terminan autoconfirmando su propia creencia, o sea, no están dispuestos a discutir ni nada. Y las fake news tienen ese sentido, ¿no? Como reforzar ese núcleo de fanáticos, de hiperracistas, supremacistas, etcétera. Y además, bueno, en ese torbellino, en esa confusión, en eso que algún distraído que no chequea las noticias, no tenemos tampoco tiempo ni tiempo para chequear, termina como obteniendo algún beneficio. Esa hostilidad, Martha Nussbaum hacia las mujeres, ¿no? Esta misoginia tan fuerte de Donald Trump, las fue como registrando, creo que no son todas, creo que son algunos ejemplos que pone. Desprecio hacia el periodo menstrual, desprecio hacia el peso, ¿no? Hacia las mujeres gordas. Un caso que Hillary Clinton iba al baño en un debate, bueno, y el asco del baño, y qué sé yo, el asco de la lactancia, ¿no? Hay todo un movimiento de mujeres que están reclamando espacios de lactancia, ¿no? Para poder sostener esa lactancia natural y no pasar a esas leches artificiales. El desprecio también por si es fea o no, ¿no? Y
realmente las expresiones son abominables de Trump. Ahora, es cierto, dice Marta Nussbaum, que todas las naciones subyugaron históricamente a las mujeres y hoy casi ninguna, prácticamente ninguna, está libre de prejuicios antifemeninos. O sea, el machismo no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, está claro. Ahora, ¿por qué sucede, ¿no? ¿Por qué sucede esta hostilidad hacia las mujeres? Bueno, según su explicación, hay tres motivos que se van reforzando entre sí unos a otros. El primer motivo es una combinación de miedo y culpa. Miedo y culpa. ¿Cuál es este relato? Bueno, que las mujeres se han descontrolado y nos han quitado cosas nuestras, ¿no? Es un relato de un varón. Y no aceptan el rol subordinado que debe tener, ¿no? La mujer. Ese sería el punto de miedo y culpa. El segundo aspecto es el miedo y asco, ¿no? Toda la cuestión de la naturaleza fisiológica de la mujer, los fluidos, el parto. Sería lo que justifique que las mujeres son asquerosas, que está la expresión de Donald Trump. Y el tercero es la sumatoria de miedo y envidia. El problema es que las mujeres tienen efectivamente mucho más éxito en los estudios, en el trabajo, en el rendimiento, digamos, del capital humano, que los hombres, y entonces estos han quedado con una sensación de marginación y menosprecio y como que habría que poner las cosas en su lugar, volver las cosas a una suerte de jerarquía natural como era antes. Estos tres motivos, miedo y culpa, miedo y asco, miedo y envidia, en definitiva se oponen a la igualdad. Rechazan la igualdad de las mujeres. En el primer caso, miedo y culpa, el relato es como, dice Nussbaum, como la ayudante que no atiende a sus obligaciones, que se extralimita de su lugar subordinado, que es el que debe tener. El segundo caso viene asociado con esta idea de la mujer como un ser físico, natural, fisiológico, ¿no? Como que esos impulsos que son tan genuinos, tan propios de su, entre comillas, naturaleza, tienen que ser controlados porque si no, es cualquier cosa. Y el tercero es que viene por la cuestión de la competidora victoriosa. Entonces, ¿por qué? Porque frente al varón, que está educado en el éxito, en la competencia, decíamos, ¿no? En prevalecer sobre los otros, ¿no? En vencer, en aplastarlos. Bueno, la competitividad, la mujer es más exitosa y entonces, claro, esto afecta al dinero, el estatus y el reconocimiento, ¿no? Es decir que en los tres casos, a veces entremezclados, a veces reforzándose mutuamente, el problema es que la mujer está como mostrándole al hombre que no es, por supuesto, para nada una naturaleza inferior. Y entonces lo que se quiere hacer es echar mano de cualquier excusa, de cualquier motivo, de cualquier cosa, para volver a la jerarquía, ¿no? Del patriarca, del patriarcado, ¿no? Del sometimiento, de la subyugación de la mujer a la figura masculina preponderante, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Una aclaración, ¿no? De nuevo, estamos analizando un texto de una filósofa que está pensando en Estados Unidos, que es una sociedad obviamente muy conservadora en algunos puntos, pero me parece que estos temas nos interpelan a nosotros también, por más que estemos en el otro costado del mapa. Digo, todos estos problemas, cuestiones laborales, ¿no? ¿Por qué la mujer con el mismo puesto, misma capacidad o incluso superior cobra siempre mucho menos que el varón en su trabajo? ¿Por qué se condena tanto el tema de la belleza o la fealdad? O por el tema del peso, la gordura, ¿no? En el caso de una mujer, mucho, mucho, mucho más que en el caso de un hombre. ¿Por qué
se las denosta en tantos aspectos, en tantas actividades que supuestamente no estarían calificadas para... No, decía, tú, el machismo, el patriarcado, todas estas ideas que el feminismo viene a poner sobre la mesa, están muy instaladas en la sociedad, están instaladas en los medios de comunicación, circulan por las redes sociales, nos atraviesan hoy todo el tiempo. Entonces, por más distancia que tengamos con la sociedad norteamericana, que efectivamente la tenemos, la traducción y la reconfiguración que nosotros tenemos que hacer de estos temas me parece que nos interpelan de manera clara. Digo, yo hace muchos años que trabajo en educación y es clarísimo que la mujer es mucho más inteligente que el hombre cuando históricamente se asoció a la naturaleza femenina a los sentimientos, las emociones y no a la inteligencia, ¿no? Como que la inteligencia es fría, calculadora y es más propia de los varones. Bueno, créanme, los números son abrumadoramente en otra dirección que no tienen absolutamente nada que ver con ese prejuicio. Y sin embargo, el prejuicio existe, está instalado socialmente, se repite, ¿no? De manera completamente acrítica, tratando de asentar un sentido común misógino, dominador, subyugador, etc. Bien, y ahora sí entramos en el último apartado de este capítulo 6, por lo menos según nuestro recorte, que es el tema de sexismo y misoginia. Acá hay toda una aclaración terminológica de Martha Nussbaum, diciendo, bueno, las dos palabras se usan como sinónimos, como si fueran iguales, y en el uso corriente del lenguaje, sexismo y misoginia, o machismo, parecieran ir de la mano. Sin embargo, hay un matiz y procede a la distinción terminológica. El sexismo es la creencia en que las mujeres son inferiores por naturaleza, ¿no? Esta idea de que la mujer, ya desde su conformación corporal, es inferior en musculatura, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y que por supuesto en cualidades que ya no hacen solo a lo físico, sino a lo intelectual, también son inferiores. Esta idea se sostuvo durante mucho, mucho tiempo. Y el ejemplo que pone Martha Nussbaum es muy curioso. Es el caso de un juez Bradley, ahí pronunciando en un inglés maravilloso para que se les... Bueno, que habla del... Claro, esto es fines 1873, ¿no? Fines del siglo XIX, que la mujer no puede dedicarse, tiene que dedicarse a las cosas de la casa y no puede dedicarse a estudiar leyes, ¿no? A ser abogada, pese a que, bueno, después sucede que la mujer, ¿no? O la hija, la propia Myra Bradwell, ¿no? Bueno, cuestión es que sí, ¿no? Cuando es de la familia no se aplica, cuando es para los demás sí. Pero este argumento es clásico, ¿no? La mujer tiene que ocuparse de los asuntos de la casa y no de los asuntos públicos. Esto ya estaban los griegos, también decían lo mismo, ¿no? Que a la plaza, a la ágora pública solo tenían que ir los varones, incluso solo los mayores, ¿no? Los propietarios, etcétera, etcétera. Había toda una serie de condiciones. Pero la mujer no debería participar de la política, justamente, o sea, del espacio público. Y esta es un poco también una explicación de ese machismo que se traduce en la política, ¿no? El segundo ejemplo es un filósofo inglés, John Stuart Mill, un tratado El sometimiento de las mujeres, de la misma época, un poquito anterior. Es el primero que trata que justifica el voto femenino, ¿no? El sufragio femenino. Y el argumento es buenísimo. El argumento es eh, ¿para qué prohibir lo que no puede hacer por naturaleza? O sea, si la mujer
por naturaleza no puede participar de la política porque se le prohíbe, ¿no? Es como traduciéndolo a un ejemplo para que se entienda la ironía del argumento de Stuart Mill, sería como sacar una ley para decir que los seres humanos tenemos prohibido volar con las manos, digamos, usar los brazos como si fueran alas y volar. Efectivamente, no lo podemos hacer, si no lo podemos hacer no tiene sentido prohibirlo, ¿no? Y el tercer ejemplo, terrible, es el caso de un club elitista, el Ivy League, bueno, no, impronunciable. Una escuela mixta que en la década de los 60-70 del siglo XX se resiste a incorporar mujeres, ¿no? O sea, una escuela de solo varones que se resiste, claro, que supuestamente formaba a los hijos de la élite para que sean la nueva élite, se resiste a incorporar mujeres. Y esto es muy común en escuelas y universidades, y por eso recordaba dónde estudió Martha Nussbaum, que además cuenta en el libro, en otras partes, sus experiencias en la universidad. ¿No? Esta idea de, bueno, colegio mixto, se acabó la tradición y se acabó la calidad educativa, ¿no? Un poco es esa la idea de fondo. Esto, por un lado, entonces el sexismo. La misoginia va un poco más allá y expresa un odio, ¿no? Por supuesto, muchas veces la misoginia, dice Nussbaum, se basa en el sexismo. Expresa un odio hacia las mujeres, de modo tal que hay que imponerle normas, ¿no? ¿Normas para qué? Para asegurar lo que esta posición considera justificado por naturaleza, o sea, por el sexismo, que son los privilegios del varón, o sea, la supremacía del varón. Esos privilegios muchas veces, dice, se justifican por odio, por efectivo, pero también ese odio aparece en la forma de un paternalismo benevolente, ¿no? ¿Qué es el paternalismo? En realidad no es que le tengo bronca a las mujeres porque son mejores, sino que trato de cuidarlas porque en este trabajo mío las cosas son terribles, la gente es implacable, la van a pasar mal. Entonces, como buen protector, como buen padre protector, trato de impedirles que la pasan mal. Entonces, en última instancia, lo que se quiere siempre es reivindicar esos privilegios del varón. Reivindicar esta idea de que el varón tiene un estatus que la mujer no puede alcanzar de ninguna manera. De ninguna manera. Y por eso hay que imponerle normas, controlarlas, etcétera, etcétera. Entonces, para Martha Nussbaum, la misoginia puede justificarse por el sexismo, es decir, por esta idea de que las mujeres son inferiores por naturaleza, pero en definitiva se basa solamente en la defensa de los privilegios del pasado, ¿no? Es decir, la idea de restaurar la supremacía del varón y restaurar sus privilegios, su preponderancia, ¿no? Por sobre la mujer. Bueno, una aclaración. Estaba revisando el caso del juez Bradley. No, claro, me confundí. Bradwell es la mujer que hace un juicio contra el estado de Illinois. Y el juez lo que dice es que por naturaleza, por su delicadeza propia del sexo femenino, no puede ocuparse de la vida civil. El problema es que esta mujer ya hacía años que trabajaba de abogada, era directora de una revista especializada, se había también hecho cursos y demás, y se convirtió en una de las fundadoras, o sea, hacía años que trabajaba
como abogada, lo cual contradecía absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, y sin embargo no la querían dejar trabajar. Y, y en otra parte del juez, en otra parte del fallo del juez dice: el destino y la misión primordiales de la mujer son el desempeñar los nobles y benéficos oficios de esposa y madre. Esa es la ley del creador. Bueno, y efectivamente esta mujer también era esposa, también era madre. Ahí viene mi confusión. Pero, ¿qué quiere decir? Que no importa, no les importa, ¿no? Es decir, como la justificación por naturaleza de la inferioridad de la mujer hace que cualquier evidencia que contradiga esa justificación no sea valorada, no sea tenida en cuenta, ¿no? Es decir, es lo que en lógica se llama una petición de principio. Lo que hace es repetirse el axioma: la mujer es inferior, y por ende todo lo que se deduce es inferior, y cualquier cosa que lo contradiga en realidad sigue siendo torcido para el otro lado. En fin, bueno, hago esta aclaración porque no me acordaba exactamente el ejemplo. Una última reflexión sobre estos temas. Uno cree habitualmente y mal que el tema de la misoginia, el machismo, son cosas del pasado, son cosas que no están en las nuevas generaciones. Bueno, eso puede ser relativamente cierto, ¿no? Es decir, está claro que el modelo patriarcal es histórico, tiene muchos siglos a cuestas. Está claro que el modelo de familia patriarcal también en el siglo XX es más autoritario, más cerrado, más vertical que el modelo actual. Está claro que la sociedad ha discutido muchas de estas cosas. No está claro que los avances sean tan evidentes, que no haya reacciones justamente. Hay muchas reacciones, hay mucha reacción de sentido común, eh, incluso dentro de las mujeres. Las propias mujeres suelen encarnar posiciones misóginas también. No quiere decir que solo las mujeres, para nada, ¿no? Los hombres también, incluso las nuevas generaciones. Y ahí es donde me parece que tenemos que dar un debate fuerte sobre este tipo de cosas, porque el feminismo lo viene dando, los feminismos en plural los vienen dando ese debate, porque realmente no podemos tener pensamiento crítico si no ponemos en tela de cuestión este tipo de ideas retrógradas, conservadoras, reaccionarias, que atrasan un montón, y que además no podemos estar ciegos frente a esto que sucede todo el tiempo en la realidad. Digamos, al lado nuestro hay injusticias, los femicidios, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que suceden todo el tiempo de violencia contra la mujer por su condición de mujer, que realmente no podemos mirar para otro lado. No podemos mirar para otro lado. Y el problema que tienen las figuras como Trump, que, claro, no les dicen a la gente cómo pensar. Nadie te dice hoy cómo pensar. El problema es que esas figuras abren la puerta para este tipo de pensamientos. Si el propio presidente de los Estados Unidos puede salir y denigrar a cualquier periodista, a cualquier político, a cualquier mujer que ande dando vueltas por ahí, bueno, ¿por qué yo no voy a poder? ¿No? Es como que es luz verde para todo este tipo de, de bestialidades, ¿no? Y de hecho, también hablamos del supremacismo blanco, justamente una de las cosas más terribles que se vienen desarrollando en los últimos meses en Estados Unidos, además de la pandemia incontrolable, es esto de matar a negros por ser negros, ¿no? La policía va, los mata y después le pregunta quiénes son, qué querían. ¿No? Y entonces, de nuevo, ¿y de dónde viene esa violencia? Bueno, de muchos lados, pero cuando tenés una figura, ¿no? Cuando tenés una cabeza, un presidente que justifica eso, que recibe el policía que pega un balazo por atrás y mata a una persona inocente y lo felicita, y bueno, no estoy poniendo un caso de acá de Argentina. Y bueno, ahí, ¿qué te puedes esperar? Después de eso vale todo, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, discutirlos, no negarse, no pasarlos por alto, no hacer vista gorda, ¿no? Y no creer que están resueltos. Estas son batallas culturales largas, muy largas. Seguimos la próxima clase con el texto de Wendy Brown. No, Wendy Brown fue el que pasó. Con el texto de Nancy Fraser, nuestro último texto, Contra Hegemonía Ya.